Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros todos mis productos terminados de abril. Este mes traigo productos de todo tipo, de gama media, de gama alta, maquillaje, perfume, Mercadona. Traigo de todo para todos los gustos. Vamos a comenzar hoy con los productos de maquillaje, desmaquillante, maquillaje en sí. Comencemos. He terminado esta agua micelar de la marca 100, que es de Líder. La verdad que me ha gustado mucho. La tenía en casa de mis padres. No es la primera vez que la uso y termino entera, y también he comprado de lineal fijo otras veces. La verdad es que Líder tiene algunos productillos que están muy bien y el agua micelar es algo que me gusta y de vez en cuando las compro allí. En casa también he terminado otra agua micelar, en esta ocasión de L'Oreal. No es la primera que termino, ni será la última, la volveré a ver en el canal. Me gusta mucho, está muy bien de precio, veis que es bastante grande, no escuece en los ojos, va muy bien y la suelo comprar cuando tienen oferta 3x2 en la perfumería de L'Oreal. Pero si la queréis comprar sola, cuesta entre 4,5 € o 5, depende de las ofertillas que tengan ese día. 400 mililitros, muy buena para el precio que tiene, estupenda, y repetiré. Continuamos con un producto de alta gama de maquillaje que no me ha gustado mucho, os va a sorprender. De Urban Decay he terminado este mini del fijador All Nighter. Este es un producto muy popular, pero no me ha gustado mucho, os cuento. Fija el maquillaje, sí, pero es demasiado potente y sobre todo me huele a laca. Es como ponerme laca en el rostro, por lo que no lo voy a comprar. He gastado el mini completo, tenía, si no recuerdo mal, 15 mililitros. No es el peor que he probado otros peores que este, pero me resulta muy pesado y el olor no me gusta. Me recuerda mucho a la laca, por lo que no lo voy a comprar. De la marca Judy Doll he terminado este delineador en color marrón. Me ha gustado bastante y no descarto repetir con él en el futuro, pero en color negro, no en marrón. La punta es muy finita, aquí la podéis ver, lo he gastado hasta el final. Lo que veis aquí es la fecha de apertura, que la abrí el 24 de diciembre. Ya sabéis que solo tengo uno abierto, un producto de este tipo, y hasta que no lo termino no abro otro. Así gasto también menos y evito que se sequen, que duren más tiempo. Lo he usado prácticamente a diario, 4 o 5 días a la semana desde el 24 de diciembre, y me ha gustado. Es económico, no escuece los ojos, que para mí eso es fundamental, porque muchos productos low cost me causan problemas en la zona de los ojos. En el resto no, pero en los ojos sí, tengo bastante sensible y me va muy bien. Repetiría con él, sí, pero en negro. Ahora mismo no voy a comprar ninguno porque tengo en la Poti Despensa y quiero gastar lo que ya tengo comprado, pero sí me ha gustado. De la marca Clarins he usado estas dos muestras de maquillaje. Os cuento, la marca Clarins es una marca que me gusta bastante todos sus productos. De las bases, deciros que me quedan un poquito oscuras, pero claro, son muestras que le vamos a hacer. Y que me ha gustado mucho más esta del doble serum que la de la cobertura total. Como siempre, abajo en la cajita de descripción os dejo el nombre comercial de todos los productos que os voy mostrando, así que no os preocupéis, luego lo podéis buscar. Esta me ha ido muy bien, me ha gustado mucho, y la de Skin Illusion, que es bastante más densa, me ha gustado menos porque mi piel es grasa. A una piel más seca que la mía, seguro que le gusta la cobertura bien. Yo os digo, me quedaban las dos un poquito oscuras porque son muestras de revista, si no recuerdo mal, y el color es un poquito oscuro para mí, porque es un tono medio y yo tengo medio claro. Pero de calidad las dos están bien. Si me comprara alguno sería la doble serum en lugar de la Skin Illusion, porque esta la considero que va a funcionar mejor en una piel más seca que la mía. Continuemos con Mercadona.
terminé los días que estuve en casa de mis padres esta solución única para lente de contacto blanda. Cuesta 4 euros. Me encanta. Es mi producto favorito de Mercadona. Casi siempre la compro allí porque ya veis, 4 euros es bastante grande. Funciona a las mil maravillas, por lo que siempre repito y la veis mucho en el canal porque es un fijo en mi rutina de cuidado de la lentilla. Otro básico que no puede faltar en mis compras de Mercadona, los discos de algodón 100%. Estos son los redonditos. Antes también los compraba en Primark, pero ya los retiraron. Ya los compro solo en Mercadona. Llevo años usándolo y la verdad que merece mucho la pena. Es algo muy básico, pero funciona muy bien y siempre repito. Otro básico en la familia, el Total Action, el enjuague bucal, también de Mercadona. Mi padre lleva años usándolo y ha gastado otro, repite, por supuesto que sí. Siempre que termina, la próxima vez que va a Mercadona, lo vuelve a comprar. Pasta de dientes o dentífrico, también de Mercadona, como veis, este mes tengo muchas cosas, no solo de Mercadona, tengo un montón, vais a ver. Y como tengo muchas, pues Mercadona ha habido fuerte este mes. Mis padres han terminado estas pastas de dientes de Mercadona Fresh Stone. Las dos exactamente iguales. Ellos siempre compran estas. A mí esta me gusta menos que a ellos, pero ellos siempre repiten. Y ya veis, cada vez que voy a su casa me las tienen preparadas sus productos terminados para que los comparte con vosotros y nunca pueden faltar estas pastas de dientes. Y otro producto de Mercadona que os recomiendo, que es muy baratito, que se hizo muy viral, que llevan también años usándolo, es el desodorante en crema. Mi marido también lo usa. Veis que son diferentes porque uno es más antiguo que otro. Gasto primero este y luego este que es el nuevo. 50 mililitros, 75 mililitros. ¿Qué contaros de este producto? Sí, es muy conocido. Funciona muy bien. Lo aplicáis en la piel y de verdad que no hay malos olores. Es muy parecido el efecto al de Lancaster. 100% recomendado y ya veis, de vez en cuando aparece en el canal porque la verdad que es económico y funciona, que es lo importante, que el producto no funcione. Productos corporales. Como veis, gasto también las cositas de las revistas. De hecho, ahora después vendrán más. He terminado este aceite que es para el cabello y para el cuerpo. Lo he usado en el cuerpo. Mi cabello es muy graso, entonces no es muy buena idea aplicarle más aceite. Me preguntasteis, bueno, ya os contesté en el vídeo de la revista que si venía con un spray. No viene, a ver si lo puedo abrir porque está súper duro. Con este aplicador, ¿veis? No me ha gustado. Lo he usado para el cuerpo y no he encontrado nada especial. Es que ya os digo, me funciona mejor la crema de Nivea. Así que este producto no lo voy a comprar. Está bien para probar cosas nuevas, este aceitito, pero no tiene nada especial como para que yo diga, me ha encantado, me lo voy a comprar. No, vale, es un aceite, pero no tiene nada especial, por lo que este no lo voy a comprar. De Zara he terminado esta crema que fue una edición limitada. ¿Os acordáis que la compré en rebaja? Y que venía no muy llena. Os voy a dejar por aquí el enlace al vídeo de la compra de Zara por si no lo visteis. No venía muy llena, le faltaba casi la mitad. Quitando eso, la crema de calidad me ha encantado, me ha sorprendido muy gratamente. Hace bastante que no probaba un producto de Zara cosmético que me gustará tanto. Huele muy bien, hidrata maravillosamente, me ha encantado. Creo que tienen en Zara también otras cremas ahora, pero voy a esperar a la rebaja porque esto no me corre prisa y cuando haya rebajas pues compro una o dos más para probar otros aromas. Ya veis, terminada hasta el final, me ha encantado la calidad, me costó 5 euros y tiene 230 mililitros, pero venía, le faltaba un poco, yo creo que estaría en 170 por ahí. Me costó 4,97, creo que fue lo que me costó, 5 euros.
de calidad genial, la volvería a comprar, sí, si la vuelven a traer la vuelvo a comprar, me ha encantado. También he usado de la marca Alquimia, Reina de Egipto, Golden Glow Emulsión Corporal. Os cuento, este producto es súper caro, no sé si vale 75 euros, muy caro. Yo no me lo voy a echar, luego por la noche después de ducharme me lo aplico. Digo, no me gusta mucho cómo hidrata, así. Y digo, pues está un poco oscuro, tiene un olorcillo así típico como las cosas estas egipcias, el típico así olor con un poquito de especia, vale. Me lo pongo, bueno, hidrata, pero tampoco nada especial. Al día siguiente por la mañana brillaba más que el sol, tenía todas las piernas con un montón de purpurina. El glow muy bonito, pero cuando yo me vi todas las piernas y todo el cuerpo brillando, es como, ¡ah! ¿Qué ha pasado aquí? No me lo esperaba, esperaba que diera un poquito de brillo, pero da una barbaridad. Entonces, este producto, yo lo usaría en verano, si vas a salir por la noche de verano, con tu glow, tiene que quedar divino, pero para diario, como hice yo, no lo recomiendo porque va a dejar todo lleno de purpurina. Y también que es bastante caro, pero para eso es estupendo, deja un brillo precioso, pero para hidratar no merece la pena, más que digo que es muy caro y si no va a manchar. Yo cuando me vi, digo, pero si es que, vamos, brillo más que el sol. Perfecto para las noches de verano, pero para el diario no. Turno ahora de productos de skincare. El primero que voy a compartir con vosotros es esta crema de Eucerin Hyaluron Filler con factor de protección 30. Esta es de revista, como veis, gastada completamente. ¿Me ha gustado? Sí. ¿Es mi favorita? No, pero está bastante bien. Me gusta más la de Lancôme. No voy a decir que me gustan estas más, pero está bien, ¿eh? No la volvería a usar y si viene en revista se vuelve a venir a casa. De textura es un pelín densa, a mi marido le ha gustado más que a mí, yo también la he usado, porque su piel no es tan grasa, es una piel normal, pero la mía que es grasa, pues claro, le gusta sobre todo por la mañana las texturas más ligeras tipo gel. Repetiré con ella, si viene en la revista, seguro que sí, vuelvo a comprar y compro varios porque te sale a cuenta. Yo a comprarla ya quizá no, por lo que os he dicho. Si fuera para él solo, sí, a lo mejor se la compro a él nada más porque tiene la piel más seca que yo. Pero para piel grasa no es la crema ideal. Está bien, es buena, pero hay otras opciones que me gustan más. De la marca Lancôme he terminado dos muestras de luz, 15 mililitros cada una, de la línea Renergy y la de péptidos. Como siempre, abajo tenéis el nombre comercial. Me ha gustado mucho, esta la uso por la noche. Es también densa, pero por la noche no tengo problema de usar cremas más densas que por la mañana. Por la mañana sí, pero por la noche me da un poquito igual porque como me voy a la cama, si brillo un poco, no pasa nada. Os voy a mostrar para que veáis que la he terminado las dos, una y dos. De hecho, estoy ahora mismo gastando la tercera que tenía y le queda muy poco, pero no he entrado en terminado este mes. Entraré en el siguiente, pero me queda para 3 o 4 días nada más, no me queda más. Me ha gustado mucho, me ha sorprendido muy gratamente porque pensé que al ser más densa me iba a gustar menos, pero no. Me ha gustado mucho, mirad, va a juego con el jersey que llevo hoy. Normalmente de Lancôme suelo comprar la línea Hydrazen, que también me va muy bien. Y esta me ha gustado mucho. De hecho, las cremas de Lancôme también es una marca que me gusta mucho y de vez en cuando tengo poco en la Despensa, pues hago pedido a la web o en alguna otra perfumería. Me gusta, sí, repetiré con ella, seguro. Tira para poros. He terminado varias este mes, se ve que he usado casi una por semana. He terminado de la marca Beauty Formula, del Tea Tree. Estas son mis favoritas. Las compré, como veis, en Primor, me costaron unos 50. Estas las compré en tienda física. Tengo aquí, muestro para que veáis cómo es. Me gustan mucho y repito con ellas porque la verdad es que limpian muy bien los poros
y ya veis que son baratitas. Y también de la marca Sense he gastado 2, pero estas son de carbón. Deciros que me gustan más las otras porque aunque estas funcionan exactamente igual, las negras a veces dejan un poquito de residuo y la blanca no se nota el residuo, pero funcionan estupendamente. A veces compro Beauty Formula, otras veces compro Sense. Según voy viendo, a veces por cambiar y no usar siempre las mismas, pues las voy rotando. ¿Repetiré con ellas? Seguro que sí, de hecho me quedan todavía 4 de la caja. Mascarillas de un solo uso. Os traigo 2 este mes. He usado esta de la marca Medicube que me ha gustado mucho. Esta es coreana. Son de las que vienen en 2 partes. Te ponen parte de arriba y la parte de abajo. La verdad es que me ha funcionado muy bien y todavía me quedan. Pero seguramente cuando las termine repetiré porque me ha funcionado bastante bien. Son de las que las tienes que dejar bastante rato. No son de un cuarto de hora ni media hora. De dejarlo de 1 a 3 horas. Así que es algo para tomárselo con tiempo. ¿Hidratan la piel? ¿Funcionan bien? Sí. Deciros que de precio está en torno a 4 euros sin descuento. Si usáis códigos y los que tiene la web o el mío o si queréis de otra compañera, se puede quedar en 3 y pico cada mascarilla. Normalmente estas coreanas. Yo digo, me ha gustado y cuando termine las que tengo, creo que me quedan 3 de estas, 2 o 3, pues las compraré. Y también he usado esta de L'Oreal que me ha gustado mucho. También repetiré con ellas cuando termine las que tengo. Estuve a punto de comprar cuando estaba en 3x2 en L'Oreal. Tenéis ya un vídeo preparado, el siguiente va a ser seguramente de unas compritas en Druni. Pero no he comprado más porque quiero gastar lo que tengo. Deciros que me ha gustado y que me gustan más las de L'Oreal que las de Garnier. Así que cuando ya me queden pocas, repito coreana y repito de estas también. De Guerlain he usado esta muestra del contorno de ojos Abel Royal. Me ha durado unos 6 días. La verdad es que me ha gustado mucho. He notado mejoría en el contorno de ojos con ella, eso que solo han sido 6 días de aplicación. Tiene miel en su composición, pero no es pesado. Como a veces sabéis que lo que tiene miel huele mucho, que va. Muy poquito. Me ha gustado y en el futuro no descarto comprarlo. Doble serum de Clarín. Que no voy a contar este producto, me lo habéis visto usar muchas veces porque viene mucho en la revista. Es un serum que me gusta y me funciona bien. Muchas veces cuando tengo varios, los uso de seguido y los gasto todos a la vez para así notar más el efecto del producto. Lo he usado muchas veces y la verdad es que me gusta mucho y sí repetiría con él. Además, cada vez que viene una revista, le agradezco porque la verdad es que es muy bueno. De la marca La Roche-Posay he terminado el Cicaplast para labios. Es un bálsamo reparador. De lo mejor que hay en relación calidad-precio para labios. Cuesta 6, 7 euros, depende de donde lo compréis. Y funciona de bien, maravilloso. Os recomiendo un montón. Lo habéis visto muchísimas veces en el canal. Yo no lo aplico directamente a los labios, sino que aprieto y ya lo aplico con la yema del dedo. Aquí lo podéis ver, no hago así para que no se manche. Muy bueno, funciona muy bien, no tiene un precio desorbitado, ya digo, suele estar entre 6 y 7 euros el producto. Lo podéis encontrar en cualquier farmacia, en las perfumerías. Un producto de verdad que os recomiendo, sobre todo en invierno. Funciona mucho mejor que otro de alta gama. De hecho, siempre lo veis en el canal. Si no lo estoy usando yo, lo está usando mi marido. Si no, lo vuelvo a comprar. Muy bueno y a un precio muy competitivo. También he terminado esta muestra grandecita de L'Elif, el serum de Chanel. Me ha gustado mucho. Me ha durado como unos 14 días porque me lo llevé de Semana Santa a casa de mis padres y luego me lo traje y lo terminé aquí. Me ha gustado mucho, os voy a mostrar. Realmente los productos de Chanel en muestra son siempre iguales, son el tubito. Trae aquí su
las instrucciones, que son casi más grandes que el producto. Vamos a retirar y por aquí os saco el tubito, que de hecho, como veis, he cortado para aprovechar la última gota. Me ha funcionado muy bien, me ha gustado mucho. Deciros que este no es un producto para todo el mundo porque tiene olor a fermentado. Yo siempre os comento estas cosas porque hay quien no soporta los perfumes o los olores en los cosméticos y hay quien sí. Este producto tiene olor, por lo que no es para todo el mundo. Deciros que me ha gustado mucho, lo único malo que tiene este producto es que es muy caro porque es Chanel, porque en Chanel, además de calidad, paga el branding. Me ha gustado, sí, lo dejamos apuntado para Papá Noel por si estas navidades se acuerda de mí y me lo trae. Geles de baño. Vamos con ritual. He terminado del ritual del karma, el gel espuma. La verdad es que me encanta. Ya no tengo ninguno en la potidespensa. Como os conté a principios de año, este año no iba a comprar más geles de este tipo. No porque no me gusten, sino porque son muy caros. Y la verdad es que prefiero invertir en cremas que en geles de baño. Me gusta así. Repetiré lo que queda de año solo si vienen en revistas. Si vienen en revistas me lo traigo. Que hace 2 meses aproximadamente vino, pero no llegó a mi zona. ¿Qué la vamos a hacer? O si lo veo muy baratito. Si no, no, porque si no recuerdo mal, porque esto va variando los precios, a veces tiene ofertillas, cuesta 10,90, 200 mililitros, o sea, 11 euros un gel de baño, pues como que me parece ya demasiado elevado el precio. Pero gustar me gusta y lo veo ideal para hacer un regalito a alguien. Le compra un par de cositas de estas y queda súper bien. Además, seguro que le va a gustar. La toja. 3 la toja. Uno lo hemos gastado en casa de mis padres, mi marido y yo cuando hemos estado, y estos 2 son de ellos. Este es un gel que compran de toda la vida, lo veis viendo en el canal años. Recuerdo mi adolescencia usando este gel. No es mi favorito, prefiero el Magno. Es de la misma casa, pero prefiero el Magno, pero a ellos no lo saques de la toja. Así que uno lo terminamos allí nosotros y estos 2 lo han terminado ellos. ¿Repetirán? Por supuesto que sí, este es un clásico. Productos de higiene que no son de Mercadona, porque Mercadona os lo mostré al principio. He terminado de la marca Kerastase el champú Resistant. Os cuento, llevo años usando este champú, pero no voy a repetir. Os cuento qué ha ocurrido. No sé por qué ahora tengo el cabello más graso que antes, entonces ya no me va bien y tengo mucha caspa. Por lo que, a pesar de llevar años usándolo, 5 o 6 años, podéis ver vídeos de los primeros de productos terminados del canal. Este champú siempre sale porque me ha gustado muchísimo desde hace años. Este es de la etapa 1-2. Pero llevo como 2 o 3 meses que ya este champú no me va bien. Necesito otro tipo de champú. Por lo que, a pesar de que tengo mucho cariño, porque lleva años conmigo, no lo voy a reponer. Desodorante tulipán negro, fragancia original. Este lo ha terminado mi madre. Lleva como más de 20 años usando este producto, de siempre. Este es otro clásico que ya siempre se compra. Este lo ha comprado en el supermercado del pueblo. Veis que tiene aquí el precio de compra. Siempre usa este y de vez en cuando lo veis en el canal. Cuando voy allí siempre me tiene alguno preparado. A ella le encanta. Yo digo, 20 años usando este producto, que son muchos años. Producto de revista de la marca PHB, Time to Care, en la pasta dental anticaries, Sovion Forever. Boca joven por más tiempo. Yo no notaba mi boca más joven, a pesar de haber gastado la pasta entera. Está bien, sí, pero mi boca no está más joven. De dejarme abajo en comentarios si la habéis probado, porque la pasta es bastante cara, cuesta 5,95, la última vez que lo miré. No es una pasta de dientes nada económica y tampoco la veo ya tan especial como para volverla a comprar. Es de revista, entonces no me salió tan cara, me salió más o menos a la mitad, no sé si fue la revista 350 o algo así. ¿Funciona bien? Sí,
pero mi boca no está más joven. Así que, igual que siempre, o ya un poquito más vieja de cuando empecé a usarla, dejadme en comentarios si la habéis probado y cómo ha ido. Yo digo, me ha ido bien, pero más joven no estoy. De Listerine he terminado uno de 1 litro, cuidado total, en morado. Este es mi favorito. Repetimos, sí, siempre. A veces me preguntáis dónde compro los cosméticos. Depende de lo que me vaya haciendo falta o de las ofertillas. Los Listerine los suelo comprar en Carrefour, que muchas veces están 3×2. Mis padres han terminado este protección dientes y encías. Este Listerine es de menta, mi padre siempre los quiere de menta o mentol y es de medio litro. Repite, sí, él usa por la mañana de Mercadona y por la noche este de Listerine. Otra pasta de dientes terminada en casa, de Sensodyne o Sensodyne para las encías. Funciona muy bien, la repetimos de vez en cuando, se la recomendó el dentista a mi marido. La verdad que desde que usa este producto y el Gingy Lace, sus encías están mucho mejor, ya no las tiene tan sensibles. Repetimos, pues, sin dudarlo. Este es un producto que he terminado yo, de la marca Vic, el Mini Soleil. Estos son cuchillas para depilarse, veis aquí el dibujito. Me gustan mucho y la verdad es que llevo ya por lo menos 1,5 años o más usando estas. Cuando las termino, repito, me gustan mucho. A veces las he comprado en Amazon, otras veces las he comprado en Hiperco, porque también a veces tienen segunda unidad al 50%, este tipo de ofertillas. Y la verdad que me gustan mucho, las encuentro mejores que las de marca blanca de supermercado. Son un poquito más caras, pero no tampoco muy caras. Venían 4 y repetiré seguro. Y también he terminado el ambientador de Fruit Company, fresa y nata. Hace tiempo que no os traigo ambientadores porque últimamente no lo estoy guardando en terminado, directamente los tiro, pero este os lo he guardado. No me ha gustado, no lo vuelvo a comprar porque al principio es, qué bien huele, la segunda vez es un poco empalagoso y la quinta es, no, por Dios, ya no quiero leerlo nunca más porque me empalaga. Por eso no lo voy a comprar. No repito, los productos de Fruit Company huelen muy bien, pero a mí, usar un par de veces, me cansan, por lo que he dejado de comprarlos. Creo que ya no tengo ninguno en casa por ese motivo. Con Tulipán Negro no me pasa, pero con The Fruit Company sí, por lo que ya no voy a comprar más. ¿Lo habéis probado? Dejádmelo en comentarios. Tiempo de perfume. Os traigo bastantes muestras que he terminado. En primer lugar, os hablo de Sadik & Voltaire, la L Intense. Os cuento, tengo aquí un perfumito, una muestra. La verdad que el perfume huele muy bien, me ha gustado mucho, huele muy bien y además el frasco, ya veis, es precioso. Me ha gustado, sí, como para comprármela, sí me ha gustado. Esa es la normal. Luego tengo aquí, que esto he hablado ya muchas ocasiones, que son los cartones de las revistas, que los cartones de las revistas no me gustan, pero los de revistas no nos hacen caso. Y nos envían, nos ponen en las revistas cartones y lo que me quiero es echar el perfume, no les es un cartón. Deciros que 2 olían y uno de los cartones no traía olor, ni es sin olor. ¿Qué vamos a hacer? Es el mismo perfume, me gusta, huele bien, este cartón sí huele. Y a ver este, porque uno no olía, este es el que no huele. Aquí tenéis el frasco, huele muy bien, el perfume me ha gustado, pero ya os digo, señores de la revista, no más cartones. Queremos muestrecillas como esta que podamos decidir si comprarlo o no. De la marca Guerlain he terminado un Aqua Alegoría rosa. Os la muestro, esta ya es una muestra deluxe, es grandota, ¿lo veis? La he gastado hasta el final. Tras gastarla os cuento, ¿me ha gustado el olor? Sí, lo único que es un poquito suave. Creo que tienen una versión un poquito más intensa, la tengo que probar. Para diario va muy bien, ya veis, la he gastado entera y me ha gustado. Comprarla, quiero probar la otra de rosa, a ver si es más intensa, pero
Esta para diario de verdad que huele muy bien. Me ha gustado. Pues yo digo, yo soy más bien de perfume intenso, ya me conocéis. Aquí podéis ver, contenía, pues os digo, no sé si eran 7 mililitros y medio o 5. A ver dónde estás. Ahora lo pondré, si no, abajo en la descripción porque no lo encuentro. Esto está, ya veis, en tamaño liliputiense. ¿Me ha gustado? Sí. Mi marido ha usado de la marca Dior Sauvage Eau de Parfum. ¿Le ha gustado? Sí. Si veis mis vídeos y seguís el canal, conocéis que él usa Sauvage Parfum, el que es perfume y esta agua de perfume. ¿Le ha gustado? Sí, pero prefiere la suya porque es más intensa. Esta línea de Dior huele muy bien y lleva años usándola y no se la cambie, es que es su perfume favorito. De Calvin Klein he usado esta muestra que venía en revista, la revista Marie Claire, la compré y es el Bold Elixir. ¿Huele bien? Sí, pero no es mi favorito, es que me gustan más otro tipo de perfumes, pero este huele bien. Como veis, lo he gastado completamente. Aquí está el frasco. Lo he usado durante estos días, desde que compré la revista, y sí, me ha gustado, pero no es el tipo de perfume que yo suelo usar. Me gustan más dulzones, pero sí huele bien. Y ahora muestras de revistas, que tampoco son mis favoritas, pero mejor que los cartones sí. De Miu Miu he probado esta Miu Teen de revista, son de las que habréis, y algo de fragancia trae. Me ha gustado, huele bien, pero esta no me la compraría, porque hay otros perfumes que me gustan más y son como más especiales. Huele bien, sí, pero no lo veo tan especial como para comprar este perfume. Os recuerdo que esto es alta gama, que no es económico. Y el otro que he usado de revista es este sellador de Dior, que ya lo había probado antes y huele muy bien. Pero ya os digo otra vez, solo para olerlo y poco más. Este sí me lo compraría. Chicos, pues hasta aquí el vídeo de productos terminados de hoy. Como veis, ha habido muchos productos terminados este mes. Dejadme abajo en comentarios cuál es el producto que más os ha sorprendido. ¿Cuál es el que más os sorprendió de que no me gustara? Yo siempre os leo abajo y también me podéis enviar por Instagram también sugerencias. Os recuerdo que también en la caja de descripción os dejo el enlace al resto de mis redes sociales. Os dejo LTK, TikTok, Instagram, todo lo tenéis ahí. Y también recordaros que si me queréis ayudar al canal, también os podéis hacer miembro. Con eso me ayudáis mucho. También me podéis dejar un like y si no habéis suscrito al canal, suscribiros, que es gratuito. Nos vemos en el siguiente vídeo, que tengáis muy buen día.